Muy buenas noches con todos, les saluda Guillermo Santana, soy un especialista en seguridad y salud de trabajo. El día de hoy tengo para dictarles lo que es el curso de materiales peligrosos nivel uno, lo que vendría a ser el nivel de advertencia. Tener en cuenta que para poder realizar esta capacitación existe cierta regla de convivencia que hay que mantener. Primero, así sea una capacitación virtual, se recomienda que identifique todas las salidas de emergencia en caso cualquier tipo de evento que ocurra, pongan en pausa el video y pueda salir sin ningún problema. Si tiene celulares, pónganlo en modo silencio. Siempre es recomendable para que pueda atender muy bien la clase. El horario de esta capacitación es de 1 hora. Lo ideal es que puedan participar mediante sus preguntas que pueden realizarlo a través del foro. Se recomienda que siempre tengan sus cámaras activadas y sus micros activados si es que fuera necesario. Ahora, cuando hablamos de acerca de materiales peligrosos, tenemos que saber acerca de cierta normativa a nivel nacional que regula todo lo que sean materiales peligrosos dentro del Estado. Primer ejemplo, la ley 28.256 nos habla acerca de la ley que regula el transporte terrestre de materiales peligrosos y o residuos peligrosos. La ley 29.1314 es la ley que regula los residuos sólidos. El Decreto Supremo 057-2004 por la PCM reglamenta la Ley 27.314. El Decreto Supremo 021 de 2018 del MTC aprueba el Reglamento Nacional de Transportes Terrestres de Materiales y Residuos Peligrosos. La Resolución Directorial 2613 del 2013 del MTC aprueba el formato de la hoja resumen de seguridad para el transporte terrestre. La NTP 399.015-2001 nos habla acerca de los símbolos pictocóricos que manipuleo de mercancías peligrosas. Acerca de las normativas internacionales, tenemos la NFPA 471, que es prácticas recomendadas para incidentes materiales peligrosos. La NFPA 472 nos habla acerca de las normas sobre competencias profesionales del personal de respuesta ante incidentes materiales peligrosos. La NFPA 473 nos habla acerca de las competencias del personal de servicios de emergencias médicas que responden a incidentes con materiales peligrosos con múltiples víctimas. La NFPA 704 nos habla acerca del sistema normativo para la identificación de los riesgos de materiales peligrosos para respuesta a emergencias. OSHA 29 CFR 1910.10 nos habla acerca de las normas de operaciones de respuesta de emergencias en sitios de materiales peligrosos. Eso se respeta en tanto las normas nacionales como internacionales que debemos tener en cuenta para nuestra aplicación. Dependiendo del tipo de empresa que ustedes puedan estar trabajando, podemos determinar qué norma internacional tenemos que seguir y cumplir como debe de ser. Ahora, para poder hablar acerca de materiales peligrosos, tenemos que tener ciertos conceptos básicos en referente a los estados de la materia. ¿Por qué debo entenderlo acerca de los estados de la materia? Porque de la misma manera vamos a poder encontrar un material peligroso. Así que, en referencia, cuando hablamos de los estados de materia, vamos a encontrar en 3 estados, sean sólidos, líquidos y gaseosos. En lo que respecta a sólidos, es el estado en el que, bajo condiciones normales, una sustancia tiene la forma propia y mantiene su tamaño. En respecto al líquido, es el estado en que una sustancia tiene un volumen determinado, pero adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Y cuando hablamos acerca del gaseoso, es el estado en que una sustancia se expande o se comprime fácilmente adquiriendo el volumen y la forma del recipiente que lo contiene. Naturalmente, nuestros materiales peligrosos los vamos a encontrar en cualquiera de los 3 estados. Y eso, que de acuerdo a la exposición, puede pasar de un estado a otro muy rápidamente. Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo. ¿Qué es importante saber para el desarrollo de materiales peligrosos? La dirección del viento. ¿Por qué para mí me importa saber por dónde viene el viento, hacia dónde va el viento? En referencia principalmente por el tema de la expansión. ¿Qué quiere decir eso? Cuando existe un incidente de materiales peligrosos, nosotros nos vamos a enfocar hacia dónde puede afectar este incidente, porque esa proyección está vinculada directamente a, para determinar cuántas personas van a ser afectadas de una u otra manera. Por eso es recomendable aprendernos los
las direcciones de los vientos, norte, sur, este, oeste, noreste, este. Con esa referencia siempre vamos a poder determinar hacia dónde se puede proyectar la expansión o la afectación de este incidente de materiales peligrosos. Cuando hablamos acerca de los incidentes, debemos tener en cuenta que los materiales peligrosos, más conocidos como MAPEL, representan actualmente el más importante de los riesgos de eventos adversos para las actividades humanas que se pueden generar incidentes. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Es debido al crecimiento. O sea, existe un crecimiento tecnológico, un avance científico, y que busca de mejorar la calidad de la vida de las personas. Y estos materiales son producidos, transportados, almacenados, trasvasados, expendidos y utilizados no solo en las grandes industrias, sino también en pequeñas empresas, en el comercio e incluso en el ámbito doméstico. Y esto va a ser referente a todo tipo de materiales. Acuérdense, desde un producto de limpieza es un material peligroso, dependiendo de la cantidad que pueda tener la persona. Y también del tipo que pueda ser aplicado tanto en una industria como también en una casa doméstica. Por eso debemos tener en cuenta que puede existir materiales peligrosos donde podamos existir, donde podamos encontrarnos. Lo vamos a poder encontrar dentro de nuestra área de trabajo, lo podemos encontrar en nuestro, digamos, espacio de relajación, lo podemos encontrar en nuestras casas, o hasta nuestras salidas sociales. Siempre podemos estar relacionados de una u otra manera con material peligroso que pueda estar expuesto. Ahora, para nosotros entender qué significa un material peligroso, qué significa MAPEL, existen distintos términos de acuerdo a los órganos internacionales. En referencia a la NFPA, que es la Asociación Americana del Fuego, nos habla que material peligroso es una sustancia, o sea, una materia o una energía sólida, líquida o gaseosa. Y esta energía, cuando se libera, es capaz de causar daño a las personas, el ambiente, la propiedad, incluyendo las armas de destrucción masivas. Por eso que cuando veamos un producto químico que diga ADM, se va a significar o va a estar relacionado a armas de destrucción masiva. Por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, identifica que materiales peligrosos es una sustancia, sea gas, líquido o sólido, con capacidad de provocar daños a las personas, a las propiedades y hasta el medio ambiente. La OIT, la Organización Internacional de Trabajo, determina que materiales peligrosos son aquellas sustancias presentes en el ambiente laboral que presentan un riesgo para la salud de los trabajadores. EPA, Agencia de Protección del Medio Ambiente, cualquier sustancia venenosa que amenace a las fuentes naturales y al medio ambiente cuando se descarga. Y DOT, que es el Departamento de Transporte de Estados Unidos, identifica que materiales peligrosos es cualquier sustancia o material que implica un riesgo durante su transporte, que se puede considerar terrestre, marítimo, aéreo, militar, por tuberías o ductos, es en afectación. Ahora, cuando nosotros podemos determinar las diferencias entre un incidente de materiales peligrosos con otros tipos de incidentes. Tener esto en cuenta, cuando existe lo que son incidentes por materiales peligrosos, no es tan fácil la aproximación. ¿Por qué? Porque como hablamos anteriormente, el viento también es importante saber. Tiene que ser lenta, a favor del viento y con información, o sea, con la información que podamos captar a cierta distancia. A diferencia de otros tipos de incidentes, puede ser generalmente rápida. O sea, digamos, si comparamos un incidente de material peligroso con un incendio, yo puedo actuar rápidamente ante un incendio. ¿Por qué? Porque mi primera acción va a ser activar un gabinete contra incendios y apersonarme a cierta distancia donde pueda comenzar el ataque primario. A diferencia de un incidente de material peligroso que no me puedo acercar si no tengo la debida protección. Por eso la aproximación no es tan rápida. La identificación de la causa de un incidente de material peligroso es dificultosa si no tenemos las herramientas necesarias. O sea, ¿qué quiere decir? Para poder identificar qué tipo de material peligroso pueda yo estar expuesto, tengo que utilizar mi guía GRE. Para eso tengo que identificar o el número de cada uno,
o debo identificar su rombo. Mediante eso, tengo que o buscar su nombre del producto a visualización o con la hoja de seguridad que me pueda entregar el transportista o la persona que esté a cargo de esa área. Para otro siguiente, puede ser muy fácil. Pues un cortocircuito determina dónde es el incidente, principalmente donde ha generado la descarga eléctrica. Ahí mi primera acción va a ser bajar la energía y ya va a ser más controlable. O sea, siempre vamos a tener en cuenta que todo incidente de material peligroso es más complicado en dominar. La protección personal también va a depender del material peligroso. No me voy a poner un nivel máximo cuando el producto que pueda tener a exposición puede hacer algo manejable tranquilamente con guantes, se podría decir así. A diferencia de otros incidentes, solamente va a existir una gran protección contra gases y agentes biológicos. Y eso ya se está evidenciando. La extensión del área, de acuerdo al producto químico, se establece un área de evacuación y va a depender del producto químico y de la cantidad que se haya podido perder, o sea por derrame, o sea por descontrol, o sea por el segregado. Y eso depende de la cantidad, vamos a poder determinar el área en expansión. A diferencia de otros incidentes, el área de evacuación es de acuerdo al nivel de riesgo. O sea, si hay un incendio, evacúan todos. Si hay solamente una fuga de gas, evacúan todos. Si hay solamente un cortocircuito en una área determinada, solamente evacúan esa área determinada. O sea, va a depender mucho del incidente. Ahora, la contaminación, considerando lo que es un material peligroso, puede ser alto. Y dependiendo bastante del tipo de contacto que se pueda tener con ese material peligroso. A diferencia de otros incidentes, es de acuerdo al grado de afectación, en otras palabras. Lo que pueda estar afectando pueda generar un gas o un humo peligroso, esa área afectada va a generar una delimitación, pero a diferencia de un material peligroso, que puede ser de mayor área de expansión. Las características de la escena, las vías de escape pueden ser afectadas ante un incidente de material peligroso por su nivel de expansión. A diferencia de otros incidentes, se limita siempre a la zona del incidente, o sea, no afecta otras áreas de evacuación por motivo de que, como es focalizado, no hay mucho problema. Ahora, el servicio involucrado en la respuesta, a diferencia de otros incidentes, un material peligroso necesita ser atendido por varios servicios especializados, o sea, que tengan un concepto bien claro del manejo de materiales peligrosos. Y eso sí, lo debemos ir manejando muy particularmente. A diferencia de otros incidentes, que es atendido por un solo servicio. Solamente va a venir otro servicio adicional siempre y cuando no se haya podido dominar desde un principio. La asistencia médica ante un incidente de materiales peligrosos, solamente existen pocos especialistas en esta materia de incidentes con materiales peligrosos, a diferencia de otros que sí pueden tener un servicio habitual disponible. Ahora, la primera función o como primer respondedor ante esta eventualidad es quien durante sus tareas habituales llega primero a un incidente, es capaz de reconocer y o identificar la presencia de un material peligroso, busca protegerse, asegurar el área y solicitar el personal especializado y cuando sea necesario transferir el mando, ya que el objetivo es que si viene una persona con mayor especialidad, con mayor concepto, con un mejor manejo de la situación, podamos transferir la información que hemos obtenido hasta el momento para evitar un descontrol y asimismo mejorar las comunicaciones y la transferencia de información. ¿Qué instituciones pueden asumir ante una eventualidad con materiales peligrosos? Principalmente los bomberos, policía, grupo de rescate, servicio de emergencia médica, fuerzas armadas, organismos reguladores de transporte, entre otros. Tener esto en cuenta. A nivel Perú, principalmente quien asume todo tipo de incidentes materiales peligrosos son los cuerpos de bomberos, ya que tienen las unidades más especializadas para esta atención. Ahora, existen ciertos niveles de competencia para poder dar una respuesta a un material peligroso. ¿Qué nos habla acerca de la OSHA 1910.120?
nos habla que existen ciertos niveles de entrenamiento para el nivel de respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Existe el nivel de advertencia, que es el primer respondedor, el curso que estábamos llevando. Existe el nivel de operaciones, también de primer respondedor, en el cual va a poder realizar ciertas funciones allegadas a su función. El técnico de materiales peligrosos, el especialista de materiales peligrosos y el comandante de incidente de escena. Ahora, bajo la NFPA nos habla de la 472 los niveles de entrenamiento de respuesta también. Así que vamos a hacer siempre el comparativo entre OSHA y NFPA. ¿Por qué? Porque siempre es bueno saber cuando existen dos organismos que puedan regular la misma especialidad. ¿Qué nos habla acerca de la NFPA 472? Que existe lo que es la primera respuesta al nivel de conocimiento, existe la primera respuesta al nivel de operativo, existe el nivel técnico de materiales peligrosos, los oficiales de la división de materiales peligrosos, el oficial de seguridad, los empleados especialistas y el comandante de incidente en escena. Si ustedes se dan cuenta, la NFPA tiene más segregado lo que son los controles. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista OSHA significa que se puede ser uno especialista, a diferencia de la NFPA que dice que no necesariamente una sola persona puede ser especialista de todo. Así que lo segrega para que pueda identificar especialistas de distintas áreas. Así que vamos a hacer el comparativo entre OSHA y NFPA. Así que existen manejo defensivo y manejo ofensivo. En referencia de manejo defensivo, ustedes se dan cuenta, van a poder identificar que los dos tienen lo mismo. Existe el nivel de advertencia del primer respondedor por OSHA y existe la primera respuesta al nivel de conocimiento, o sea, viene a ser el mismo nivel. Existe lo que es el nivel de operaciones del primer respondedor y la primera respuesta como nivel operativo. Vendría a ser lo mismo bajo distintos términos. Ahora, de manejo ofensivo, existe el nivel de técnico de materiales peligrosos tanto para OSHA como en FPA. En eso están unificados en concepto. Existe lo que es el especialista como materiales peligrosos y eso solamente lo contempla OSHA. Existe lo que es el comandante de incidente en escena. Eso lo maneja tanto OSHA como NFPA. Ahora, a diferencia de OSHA, NFPA tiene más niveles. El oficial de materiales peligrosos, el oficial de seguridad, los empleados especialistas y el técnico por tipo de vehículo de transporte. En esta referencia, NFPA ha hecho más, digamos, ha segregado más la actuación como un especialista en material peligroso. Si ustedes se dan cuenta, quizás cuando vean la currícula o la malla de la OSHA, van a ver que materiales peligrosos engloba muchas cosas. Son como casi 32 cursos para poder obtener lo que es el especialista por materiales peligrosos por OSHA. Pero eso no quita de que la NFPA no tenga la misma contemplación, solamente que la NFPA no repite o no necesita tener la repetición si solamente son complementos. También existen las horas lectivas por cada curso. Ahora, haciendo la comparación, tanto nivel de advertencia en OSHA y en FPA, ¿qué nos dice por OSHA? Significa que los individuos que tienen la probabilidad de ser testigos de descubrir un escape de material peligroso y quienes han sido adiestrados para iniciar una secuencia de respuesta de emergencias mediante la notificación a las autoridades apropiadas sobre el escape, no tomarían acción subsiguiente más allá de notificar a las autoridades del escape. Existe un adiestramiento y suficiente experiencia para demostrar objetividad en la competencia y la certificación del empleado. A diferencia del NFPA que nos va a decir, son personas que en el curso de sus deberes normales podrían ser las primeras en la escena de una emergencia donde haya los materiales peligrosos. Se espera que los primeros respondedores en el nivel de conocimiento reconozcan la presencia de materiales peligrosos y se protejan y llamen al personal entrenado y aseguren el área. Si ustedes se dan cuenta, no menciona acerca de la certificación, solamente menciona personas con conocimiento. Eso en referente al NFPA. A diferente de OSHA, siempre va a mencionar que todos deben estar certificados por el empleador. El nivel de operaciones defensivas nos habla. Mediante OSHA, individuos que responden a escapes o escapes potenciales de un material peligroso. Como respuesta inicial al sitio, deben proteger a personas, a la propiedad cercana y al ambiente. Responder de manera defensiva sin tratar de detener el escape.
Contener el escape desde distancia segura, evitar que se esparzan y evitar las exposiciones. 8 horas de adiestramiento o suficiente experiencia para demostrar competencia adicional al nivel de alerta. Tienen que ser certificados por el empleador. NFPA nos habla. Son esas personas que responden a las emisiones o a emisiones potenciales de materiales peligrosos como parte de la respuesta inicial al incidente con el fin de proteger las personas próximas, el ambiente o a la propiedad contra los efectos de la emisión. Se espera que los primeros respondedores en el nivel de operacional respondan de una manera defensiva para controlar las emisiones de una distancia de seguridad y para evitar que se extienda. Si se dan cuenta, tienen el mismo concepto, solamente que OSHA te hace referencia de cuántas horas deben tener de formación y que deben estar certificadas. Y el nivel técnico nos hablan. Son individuos que responden a escapes o escapes potenciales con el propósito de detener el escape. El rol más agresivo de un primer respondedor al nivel de operaciones, ellos se acercarán al punto de escape para taponar, parchar o de otro modo detener el escape de un material peligroso. Necesitas tener 24 horas de adiestramiento más el nivel de operaciones del primer respondedor. Tienes que estar certificado por el empleador. Los técnicos peligrosos de los materiales son esas personas que responden a las emisiones o a las emisiones potenciales de materiales peligrosos con el fin de controlar la emisión. Se espera que los técnicos en materiales peligrosos utilicen ropa protectora química especializada y equipo de control especializado. Si se dan cuenta, tanto OSHA como NFPA tienen los mismos conceptos, solamente que lo proyectan de distinta manera. Y como OSHA siempre va a reflejar el tiempo de adiestramiento que uno debe tener. Ahora, el nivel especialista de materiales peligrosos, si se dan cuenta, NFPA no tiene ese nivel, pero OSHA sí lo tiene. Identifica qué es. Son individuos que responden y proveen apoyo a los técnicos en materiales peligrosos. Sus deberes son paralelos a los técnicos en materiales peligrosos. Sin embargo, esos deberes requieren un conocimiento directo o específico de las varias sustancias que pueden ser llamados a contener. Podrían también actuar como de enlace al sitio con las autoridades federales, estatales, locales, otras agencias gubernamentales con respecto a las actividades del sitio. Haber recibido por lo menos 24 horas de adiestramiento adicional del nivel técnico, certificados por el empleador. Lo que demarca OSHA principalmente es que puede existir una persona que tenga un mayor dominio de la mayoría o de la gran cantidad de materiales peligrosos. NFPA no lo plantea de esa manera y dice que no puede haber una persona que pueda tener un gran manejo de todos los productos químicos que puede existir en el mundo, porque es una gran cantidad. Lo que sí puede haber son efectivos especialistas que puedan determinar de acuerdo a su nivel de conocimiento. Así que el nivel de comando de incidentes los tienen los dos, tanto OSHA como NFPA, y es muy puntual. Los comandantes de incidentes, quienes asuman el control de la escena de incidente, más allá del nivel de alerta del primer respondedor, deberá recibir al menos 24 horas de adiestramiento, igual que el nivel de operaciones del primer respondedor, y en adición, tener las competencias de las siguientes áreas. Y el empleador deberá certificarlo. El NFPA nos dice, el comandante de incidente es aquella persona responsable de todas las decisiones referentes al manejo inicial, el manejo del evento incipiente. El comandante de incidente está a cargo del sitio del incidente. Es muy puntual, muy práctico y bien sencillo. En otras palabras, el comandante de incidente es la persona que va a poder determinar que las acciones que se están realizando son las más adecuadas de acuerdo al producto. Y en esa referencia nosotros debemos poder determinar qué debemos hacer. Ahora, para poder hacer un reconocimiento y una identificación de un material peligroso, ¿qué debemos conocer? Primero, que el primer respondedor o el primer problema a resolver ante un incidente es verificar la presencia de este material peligroso. El reconocimiento consiste en concluir la posible o asegurar la existencia de un material peligroso por la observación de elementos presentes en la escena, pero sin poder obtener su nombre. Ustedes, como se dan cuenta, hay que saber reconocer por la naturaleza del incidente, el aspecto del continuador o de los vehículos. El rombo NFPA basado en la 704. Las placas DOT, las etiquetas y marcas corporativas. Esas características detectables por los sentidos. Como vemos en la imagen, dice transporta materiales peligrosos. Tiene su rombo NFPA,
tiene su placa DOT, pero se dan cuenta de algo. Hay personas. ¿Eso qué quiere decir? Que no está cumpliendo tal función. Por ende, ¿qué debemos tener en cuenta? Que no, muchas veces podemos encontrar vehículos que puedan tener esa referencia, pero no estén cumpliendo. Por eso tenemos que analizar adecuadamente cada unidad de transporte para poder determinar si se está cumpliendo o no. Cuando hablamos acerca de la naturaleza del incidente, según el tipo de instalación, se puede anticipar qué tipo de materiales puede contener tal lugar. Un ejemplo, vemos la ferretería, podemos encontrar que solventes, pinturas, pesticidas, lo que sea necesario para una atención básica de hogar. Pero si yo les pregunto y les pongo como ejemplo una tienda, un local comercial para, digamos, para siembra, tiene todo tipo de pesticidas, todo tipo de productos químicos para tratar lo que es la tierra. Y puede manejarse en grandes cantidades. O sea, no es lo mismo que se enciende una ferretería local a que se pueda encender una tienda comercial de productos químicos. O sea, en cantidades no va a ser lo mismo. Ahí podríamos hasta considerar grandes pérdidas en esa referencia. Y también puede haber grandes contaminaciones. Un ejemplo fue cuando se incendió Tecno. Cuando se prendió Tecno, ustedes se acuerdan, cómo los cilindros de gran, digamos, volumen, salían volando por los productos químicos que tenían. O sea, y cómo se manchaba, cómo la pintura se esparcía y los elementos de protección para el personal no estaban siendo efectivos porque se contaminaban y ya quedaban inservibles. O sea, bajo esa referencia, uno debe tener cuenta de que cualquier tipo de incidente con material peligroso puede afectar enormemente. Ahora, ¿es importante reconocer la forma del contenedor de los vehículos? Sí. La silueta u otras características visibles de camiones, vagones de tren, tanques fijos y otros envases utilizados para transportar o almacenar el material peligroso puede dar idea de la presencia o un tipo de material peligroso. Si yo les pongo o les explico en la primera imagen que podemos ver, un camión que está transportando un, una estructura ovalada, ustedes van a decir, bueno, si no tiene ningún nombre, podría ser varias cosas. O sea, tendría que determinarlo a través de su placa DOT o su número ONU. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no vamos a poder reconocer a simple vista. Vamos a tener la sospecha de, pero no a simple vista. Y eso que nos van a poder decir que tenemos que tener una cierta visualización o tener el acceso a la hoja de seguridad que pueda tener ese producto que pueda estar transportando. Nos pasó que en la primera imagen, ustedes ven, tiene algo que nos puede dar una, digamos, nos puede decir o indicar que podría ser un elemento no peligroso también. Si ustedes se acuerdan, hace muchos años, el Grupo Gloria compró bastantes de estos camiones para transportar la leche, pero como no tenían la obligación de tener la señalítica o sus placas, sucedía que cuando hubo un incidente, así fue algo anécdoto, que hubo el derrame de este producto, era leche, pero era color blanco, o sea, más blanco de lo normal. Y mientras que no se visualizaba la placa o el nombre del producto, se asumió que era un material peligroso. Hasta que llegó el conductor que se había escapado, entregó que era solamente leche y se asumió que era un producto peligroso, pero al final era leche. O sea, por eso es importante saber reconocer el rombo NFPA, las placas DOT, las etiquetas y las marcas corporativas, porque muchas veces la marca corporativa te va a poder determinar qué producto es. Como un ejemplo, el rombo NFPA nos va a decir, a través de su código de colores y números, nos va a advertir los riesgos asociados acerca de este material almacenado y ese contenedor. Si nosotros vemos una cisterna pequeña de estos colores, con esas placas, con ese rombo, vamos a determinar que es combustible.
Teniendo esa referencia, podemos determinar el nivel de gravedad que pueda tener este producto químico. Si me dice que cada nivel, o sea, cada código de color está identificado por un nivel en el cual nos puede determinar el nivel de peligrosidad. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos 4 colores. Rojo, que es inflamabilidad; amarillo, reactividad; blanco, un riesgo específico; azul, un riesgo a la salud. Y cada uno tiene niveles. En la inflamabilidad tenemos el nivel 0, no se inflama; nivel 1, sobre los 93 grados; nivel 2, debajo de los 93 grados; nivel 3, debajo de los 37 grados; y nivel 4, debajo de los 25 grados. En respecto de la reactividad, tenemos nivel 0, que es estable; nivel 1 es inestable en caso de calentamiento; nivel 2, inestable en caso de cambio químico violento; nivel 3, puede explotar en caso de choque o calentamiento; y nivel 4, que puede explotar. El riesgo específico va a poder ser determinado por el indicativo. Acá no tiene número, sino tiene un indicativo que puede ser mediante letras o imágenes. ¿Qué quiere decir? Si vemos el 0 y el X, vamos a identificar que es un oxidante. Si vemos la palabra COR, es un corrosivo. Si vemos el logo de reactividad, es reactivo. Si vemos la W con una raya al medio, significa no usar agua. Y si vemos el símbolo de riesgo biológico, por ende es un riesgo biológico. Ahora, en riesgos de la salud vamos a encontrar también niveles. En nivel 0, sin riesgo; nivel 1, poco peligroso; nivel 2, peligroso; nivel 3, muy peligroso; y nivel 4, mortal. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hagamos una dinámica. Les pongo 3 rombos y ustedes pueden identificar qué tipo de producto podría asemejarse, y eso va dependiendo. Y ahí vemos, el diamante A es una sustancia extremadamente peligrosa para la salud, muy inflamable y algo reactiva. Es acrilonitrilo. El rombo nivel B es una sustancia extremadamente peligrosa para la salud, no inflamable y poco reactiva. Es fluoruro de hidrógeno. Y la sustancia, el diamante C, es una sustancia extremadamente peligrosa para la salud, extremadamente inflamable y algo reactiva. Es ácido cianhídrico. Ustedes se dan cuenta de que podríamos relacionarlo, y eso lo podríamos comprobar si es que es adecuado. ¿Y eso con qué lo podríamos hacer? Con las guías GRE. Buscamos el nombre del producto, del material peligroso, y vemos su nivel de diamante. Y ahí vamos a poder evidenciar si estamos en lo correcto. Ahora, las placas DOT son señales basadas en la clasificación de materiales peligrosos de la Organización de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un organismo que emite recomendaciones, cuadrados apoyados en uno de sus verticales. Algunos de los países legislan con base a esas recomendaciones, como también lo hace Perú. La placa provee información para el reconocimiento a través del color de fondo, el pictograma en la parte superior y el número de la clase en el ángulo inferior. Si ustedes se dan cuenta, va a depender bastante del tipo de, digamos, la clasificación de producto de material peligroso que podamos encontrarnos. Para que tengamos una referencia, rojo va a ser inflamable, amarillo va a ser oxidante, amarillo con rojo, peróxidos orgánicos; blanco, tóxico; naranja, explosivo; verde es un gas comprimido, no inflamable, no tóxico; azul, sólido, reactivo con el agua; blanco y amarillo, reactivo; blanco y rojo vertical, sólido inflamable con fricción; blanco y rojo horizontal, sólido inflamable al contacto con el aire. Blanco y negro es corrosivo, y blanco con negro vertical es un micelar. O sea, todo lo que no se va a poder encontrar en los activos clasificaciones lo van a encontrar ahí. Así que lo van a ver de esta manera. Explosivos, tanto como las clases de gases, gases inflamables, gases no tóxicos, gases tóxicos, gases venenosos. Líquidos inflamables, la clase 3, la clase 4 son sólidos inflamables, la clase 5 son oxidantes, la clase 6 son tóxicos, y la clase 7 reactivos.
la clase 8 corrosivos y la clase 9 misceláneos. Así que si ustedes van a poder ver de por sí a cierta distancia estas placas, van a poder determinar a qué clase pertenecen, cuál de las 9 clases pertenece. Y es importante que ustedes puedan reconocerlo, porque cada clase tiene su clase. Así que eso es importante reconocerlo. Ahora, existe el nuevo sistema globalizado de armonizado para la clasificación y etiquetado de productos químicos. Y eso es lo nuevo que más entró en vigencia a partir del año 2008, con el fin de contar un sistema único a nivel mundial que permita clasificar y etiquetar los productos químicos. Sus principales elementos de comunicación de riesgo son las etiquetas normalizadas y la ficha de datos de seguridad, la FDS. Eso es importantísimo. Ahora lo van a entender por qué. Cuando hablamos acerca de las marcas corporativas, como les dije, pueden ser las mismas estructuras, pero basta que veamos la marca corporativa, uno va a poder determinar, ok, eso sí es peligroso o esa marca no es peligrosa. Un ejemplo, Repsol. Uno enlaza el Repsol con combustible. Entonces, sí lo va a considerar como material peligroso. Pero si yo veo el logo de Gloria, ¿podría considerarlo como material peligroso? Quizás no, porque voy a poder descartar de que posiblemente estén transportando leche. Y digamos, los contenedores son de la misma dimensión. Así que podríamos tener esa pequeña duda. Ahora, ¿cómo lo podríamos detectar? Es mediante los sentidos. Un ejemplo, la visión de un derrame, humos, vapores o de diversos colores. No es recomendable la percepción de los demás sentidos, pues significa la llegada del material al organismo. Esto puede resultar una intoxicación o una contaminación. Por eso, en otras recomendaciones, si nosotros lo sentimos, puede ser por el olfato, puede ser que nos estemos contaminando de ese material peligroso. Si por el tema del gusto, de las papilas, también nos podríamos estar contaminando, o al contacto directo con nuestra piel, a la reacción, también vamos a poder determinar que existe una posibilidad de contaminación y ya nos estemos contaminando de por sí. Dentro de la identificación de los materiales peligrosos, ¿qué debemos de reconocer? Que nosotros podemos identificarlo de 4 maneras. La ideal es el número ONU, que es un panel de seguridad, la identificación de la sustancia en su contenedor, o sea, por el nombre, los documentos de transporte o embarque, y la hoja de datos SDS. En esa referencia nosotros podemos determinar qué producto es. Ahora, esto quizás no tengamos la facilidad de ver el nombre, pero sí los demás datos. Y esos datos van a ser referenciales para nuestra guía GRE para poder determinar qué producto es. Cuando hablamos acerca del número 1, son números de 4 cifras que identifican el material peligroso y los artículos que representan riesgos significativos en el contexto del transporte internacional. Algunas sustancias peligrosas tienen asignado un número específico, mientras otros son asignados a un grupo que comparten propiedades similares. Así que cuando ustedes verifiquen en su guía GRE, muchas veces van a poder encontrar que un producto químico tiene un solo número. Y de ahí otros productos van a estar en un solo grupo. Y a todos se va a aplicar los mismos conceptos de medidas de seguridad, porque en la guía GRE te va a determinar todo eso. Ahora, la identificación de las sustancias en su contenedor es mediante el nombre. El nombre lo vamos a poder encontrar en el contenedor fijo o de transporte, y tanto la legislación internacional establece que el siguiente diseño de etiquetas para embalajes es la misma que se identifica por nombre de producto y por número 1. Ahora se establece que para poder transportar cualquier material peligroso, hasta la misma etiqueta, la misma caja debe tener toda la información necesaria, más cuando es un material peligroso. Ahora, los documentos de transporte o de embarque, todo transporte de materiales peligrosos por cualquier medio debe llevar un documento, llámese factura, guía de despacho, guía de libre tránsito, manifiesto de carga u otro documento necesario dependiendo del país. En aquella puede encontrarse el nombre del material, no existe ningún formato universal requerido para el envío de materiales peligrosos, por eso siempre se va a manejar de acuerdo al tipo de país, cómo maneje su gestión de envíos de materiales peligrosos. Llega a través de orden de embarque, cargo de entrega de documentos, declaración para exportar y la factura comercial. Ahora,
Según el medio de transporte, el documento de embarque toma un nombre específico. Si es por avión, la guía aérea. Si es por mar, es documento de embarque marítimo. Si es digamos, por tren, documento de transporte multimodal. Si es por una lista de empaque, es llamada también el packing list. Y recordar en caso de identificación de materiales peligrosos, porque el nombre esté impreso en el contenedor, sea de transporte o no. Y eso ya es por obligación. Las hojas de datos de seguridad, la SDS, por sus siglas en inglés, Safety Data Sheet, es un documento que contiene información sobre los compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo, los procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionados al material peligroso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una MSDS y una SDS? Primero, la información contenida en la SDS más nueva es similar a la contenida en la MSDS. Sin embargo, la SDS se presenta en un formato estandarizado de 16 secciones y es fácil de usar. En segundo lugar, la SDS se adhiere al Sistema Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, SGA. Para que ustedes tengan en cuenta, una hoja de seguridad para sustancias químicas tiene estas 16 secciones. A diferencia de la MSDS, que es muy puntualizada, que es buena, pero ya tenemos que estandarizar todos nuestros productos químicos, porque al tener 16 secciones, vas a tener una información más detalle y más informativa, como cuáles. La primera sección es la identificación del producto. La segunda es la identificación de los peligros de este producto. 3, la composición de o la información sobre los componentes de este producto o de este material peligroso. Las medidas de primeros auxilios, las medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de un vertido accidental, acerca de la manipulación y el almacenamiento, controles de exposición, tanto como la protección personal, las propiedades físicas y químicas, estabilidad reactiva, la estabilidad y la reactividad, la información toxicológica, la información ecológica, la consideración de desecho, la información de transporte, la información reglamentaria y otra información anexa que quizás dentro de las 15 primeras secciones no se ha contemplado. Bajo esa referencia, uno debe tener en cuenta. Muchas veces vas a poder encontrar, hay productos que, digamos, los rombos NFPA no están dentro de la primera cara. Así que lo contemplan en la sección número 16. O sea, va a poder variarse un poco, pero la estructura se va a mantener. Y ahora, cada producto químico que uno pueda tener dentro de su área de trabajo debe tener esta nueva modalidad de SDS. Ahora, la clasificación de los materiales peligrosos por la ONU, ¿qué nos dice? El Sistema Internacional de Clasificación, la ISS, de la Organización de las Naciones Unidas, ha establecido una clasificación para los materiales considerados peligrosos. Esta clasificación contiene orientación, ayudas básicas muy útiles para el primer respondedor y su simbología gráfica permite el reconocimiento de los materiales peligrosos y brinda datos sobre sus propiedades para más importantes. En la agrupación de los materiales peligrosos en 9 clases de riesgo, según su riesgo primario, cada clase posee varias divisiones, cuyo detalle está en la GRE 2020. Ahora, ¿qué nos habla? La clase 1 viene a ser todo lo que son explosivos. La clase 2, todo lo que son gases. La clase 3, todo lo que son líquidos inflamables. La clase 4, sólidos inflamables. La clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. La clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. La clase 7, materiales reactivos. La clase 8, sustancias corrosivas. La clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios. Ahora, cada clase tiene una subclase. En referencia a clase 1 de explosivos, sustancias con riesgo de explosión de toda la masa. La 1.2 son sustancias con riesgo de explosión de toda la masa. La 1.3, sustancias con riesgo de incendio. 1.4, sustancias que no presentan riesgos notables. 1.5, sustancias con poco o muy sensibles. 1.6, sustancias con extremadamente insensibles. En la clase 2 tiene 4 subclases que vienen a ser clase 1, subclase 1, 2.1, gases inflamables, 2.2,
gases no inflamables, no venenosos y no corrosivos. 2.3 son gases venenosos y 2.4 gases corrosivos. Clase 3, líquidos. 3.1 con punto de inflamación menor a 18 grados. 3.2 con punto de inflamación entre los 18 a 23 grados. Punto 3 con punto de inflamación entre 24 y 61 grados. Ahora, clase 4, sólidos. Clase punto 1, sólidos inflamables. 4.2, sustancias espontáneamente inflamables. 4.3, sustancias que en contacto con el agua despiden gases inflamables, punto de inflamación entre 24 y 61 grados. Clase 5, oxidantes, sustancias que causan o contribuyen a la combustión. 5.1, 5.2, peróxidos orgánicos, compuestos orgánicos oxidantes capaces de descomponerse de forma explosiva o son sensibles al calor o fricción. Clase punto 6, son venenosos. 6.1 son venenosos por inhalación, ingestión o contacto dérmico. Y 6.2 son sustancias infecciosas. Clase 7, radiactivos. Se extiende como por material radiactivo aquellos que posean una actividad mayor a 70 kilocalorios por kilogramo o su equivalente a 2 nanocurios por gramo. Clase 8, que son los corrosivos, sustancias que causan necrosis visible de piel o corroe el acero o el aluminio. Y la clase 9 son los misceláneos. 9.1, cargas peligrosas que están reguladas en su transporte, pero no pueden ser incluidas en ninguna de las clases mencionadas. 9.2, sustancias peligrosas para el medio ambiente. Y 9.3, residuos peligrosos. Ahora, en esta parte, como ustedes han visto, hemos hablado bastante del rombo NFPA, de las placas DOT, de las diferencias de las, digamos, de las hojas MCDS y del SDS, que ahora se deben estar utilizando. Más aún porque tiene mayor información que podamos utilizar. No significa que las MCDS no sirvan. No, sí sirven. Pero si uno quiere tener mayor información del producto químico, se les recomienda el uso principal de las SDS. Ahora, esta primera parte hemos desarrollado básicamente toda la parte introductoria para poder determinar ciertas partes del incidente de material peligroso, en el cual nosotros vamos a enfocarnos ahora sí a cómo podemos determinar este material peligroso y cómo podemos reaccionar y mediante qué debemos protegernos. Por eso justamente está desarrollado esta primera parte para que ustedes entiendan que el material peligroso es un mundo muy grande y que existen varias instituciones que puedan regular a nivel internacional, ya que a nivel Perú no tenemos mucha legislación que sea muy específica, ya que nuestra misma ley nos permite, si en caso no tengamos una información a nivel Perú, nos podamos basar a normas internacionales. Y mediante esa consideración, ¿qué es lo que debemos hacer? Es aplicar ciertos conceptos que van a poderse aplicar a nuestra realidad. Y bajo ese parámetro general, vamos a poder desarrollarnos bien ante cualquier tipo de eventualidad. Así que espero que hayan podido entender la mayor parte de esta presentación. El objetivo es que entiendan que existen varias definiciones, varios conceptos, y que ustedes mismos puedan escoger qué concepto más lleva a lo que ustedes quieran desarrollar. Y mediante ese concepto, ustedes van a poder presentarse, van a poder desarrollar cómo debe ser la identificación de un material peligroso. Ya que la segunda parte, nosotros vamos a poder determinar qué nivel de respuesta vamos a tener, con qué vamos a tener, y tener en cuenta cómo vamos a proteger o delimitar nuestras zonas o nuestras áreas de trabajo ante un incidente con material peligroso. Nunca se olviden, los incidentes de materiales peligrosos es muy importante saberlos reconocer a tiempo para que no exista mayor afectación hacia nosotros como usuarios, como respondedores, y hacia la población que pueda estar expuesta producto de este material peligroso.
Muchas gracias, espero que hayan podido entender la mayor parte y nos estaremos viendo en otra ocasión.